Fíjense cómo se repite el número 7, ¿verdad? 7 cosas de cada iglesia. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar entonces directamente. Y lo primero que voy a hacer es darles el periodo histórico que representa cada una de esas iglesias, porque eso es la parte histórica y después veremos la experiencia de esas iglesias. La iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es la primera de las 7 mencionadas y representa el primer período de la iglesia primitiva. O sea, representa el pueblo de Dios durante el primer siglo de la era cristiana. Vamos a leer ahora lo que dice sobre Éfeso. Versículo 1 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¡Wow! ¡Qué cosas tan bonitas le dice Dios a la iglesia de Éfeso! Posiblemente una de las que más cosas bonitas le dice. Hay una lista completa. Conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Número 1. Trabajo, paciencia. Número 2. No soportas a los malos. Número 3. Has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y fueron hallados falsos, mentirosos. Número 4. Has sufrido y has tenido paciencia. Número 5. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y número 6. No has desmayado. Todas esas son cosas muy bonitas. Puede ser que se refieran a tu experiencia también, pero, ahí viene el pero, el versículo 4. Tengo contra ti, esto es lo negativo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo esto que describe de la iglesia de Éfeso se aplica al primer siglo de la era cristiana. Desde la fundación de la iglesia hasta la muerte del último apóstol, que fue el apóstol Juan, alrededor del año 100. O sea, diríamos, es el primer siglo de la era cristiana. Es una iglesia que trabajó, que tuvo que discernir entre lo bueno y lo malo, entre los apóstoles y los falsos apóstoles. Esto cundió mucho en el primer siglo. Había una lucha, había una contienda sobre los que eran verdaderos apóstoles y los que eran falsos apóstoles. Se levantaron varios falsos apóstoles, los judaizantes, los gnósticos, los que se hacían pasar por apóstoles del Señor, pero traían otro mensaje. También la iglesia primitiva tuvo que sufrir y tener paciencia y trabajó arduamente para predicar el evangelio. Regaron la semilla del evangelio por todas partes del imperio romano y dice, y no has desmayado. Siguió adelante, venciendo, predicando el evangelio. Tuvo que probar los espíritus, los apóstoles, para ver si eran verdaderos o no, y no soportó a los malos. Es interesante porque la iglesia primitiva también se la describe en el primer sello como el caballo blanco, la pureza del evangelio. Es una iglesia trabajadora, una iglesia tremendamente bendecida por el Espíritu de Dios para proclamar el evangelio. Una iglesia
que hizo la obra del Señor por mucho tiempo, pero poquito a poco comenzó a perder su primer amor. ¿Será que eso describe tu condición? ¿Será que esto tiene que ver con tu propia vida cristiana? Y tú puedes decir, bueno, sí, o puedes decir, no. O puedes decir, sí, en una época eso estaba así. O puede ser que todavía estés en la época del primer amor y no lo hayas perdido. Pero tienes que tener cuidado porque puedes perder ese primer amor. Esta experiencia es la experiencia de muchos cristianos que entran con alegría, con gozo a la obra del Señor, que trabajan arduamente cuando apenas se bautizan, tienen mucho ánimo, mucha paciencia, tienen arduo trabajo y les toca hacer frente a herejías, a hermanos que se dicen ser hijos de Dios, pero se dan cuenta que son malos y no soporta porque tiene un celo por las cosas de Dios, por la pureza del Evangelio, por la verdad. Trabaja arduamente por amor del nombre de Cristo y no desmaya. Esa es la experiencia de todo cristiano cuando entra en las filas en el camino del Señor. Sin embargo, el peligro más grande de esta iglesia es perder ese primer amor. Jesús entonces le dice a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. El remedio para esta enfermedad de Éfeso es hacer memoria de cómo el Señor nos bendijo en el pasado, recordarnos cuál era esa condición tan loable de que habla el Señor y arrepentirse. No hay otro remedio, el arrepentimiento, el reconocer nuestra tibieza espiritual, más que tibieza, el haber perdido el primer amor. Y luego dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Para poder salir de esa condición de haber perdido el primer amor, no alcanza con decir qué bonito era cuando yo apenas me bauticé, qué bonito era cuando yo le servía al Señor, qué bonito era cuando yo trabajaba en la obra misionera por amor al nombre de Cristo, cuando aguantaba lo que me dijeran, cuando tenía paciencia, cuando defendía esa verdad. Qué bonito, no alcanza con acordarse. Tengo que reconocer que he perdido ese primer amor y tengo que arrepentirme, pero el remedio no es solamente el arrepentimiento, pero dice tienes que volver a hacer las primeras obras. No hay curación para esa enfermedad a menos que tú tomes la decisión de volver a hacer lo que antes hacías. Por más que tú reconozcas estoy mal, estoy frío, perdí mi primer amor. Qué bonito es cuando veo a alguien que se bautiza y con todo ánimo y entusiasmo está haciendo la obra del Señor. Y uno dice, ay, yo era antes así, pero ya le va a tocar a este ver algunas cositas. Ya se va a enterar de que la cosa no es tan bonita como parece. Ya le va a llegar la desilusión como me llegó a mí. Ya se va a enterar de los problemas que hay en la iglesia. Deja nomás que le den un cargo en la iglesia, que lo pongan en la junta de iglesia. Y ahí se va a enterar las cosas que nadie se entera, las cosas feas de la iglesia. Ahí se le va a bajar todo ese entusiasmo. Pues mi hermano, vivimos en un mundo de pecado. Y parte de ese primer amor es poder luchar para defender la verdad. Y dice no soportar a los malos. Si tú tienes ese primer amor, vas a defender por la pureza de la iglesia. Y aún siendo parte de esa junta de iglesia, en lugar de contemporizar con el mal, cuando veas lo malo te vas a levantar contra eso. Y vas a luchar arduamente, con amor, con paciencia por el nombre de Cristo, sufriendo toda penalidad para defender esa fe. Para volver a recuperar el primer amor, el único remedio que da Jesús es arrepentimiento y volver a hacer lo que antes hacías. No te queda otra. No es solamente decir quisiera hacerlo. Tienes que hacerlo por la gracia de Cristo Jesús. Ponerte en sus manos y decirle, Señor, aunque no tengo ganas, aunque no tengo ánimo, aunque no tengo ya la fuerza para hacerlo,
lo voy a hacer porque tú me lo mandas, porque quiero recuperar el primer amor. Y déjenme decirles que uno que perdió el primer amor y lo vuelve a recuperar, llega a ser más fuerte que antes. Y cuando alcanzas a recuperar el primer amor, es algo maravilloso, porque después que lo recuperaste ya no se va tan fácil, porque ya estás experimentado. Ojalá que cada uno de nosotros podamos pasar por la experiencia de la iglesia de Éfeso. La segunda iglesia, y tengo que correr. Ahí están las promesas y también la amonestación si no haces caso de lo que el Señor Jesús te dice. Y si tú estás en esa experiencia de haber perdido tu primer amor, Jesús dice, haz las primeras obras, pues si no lo haces, versículo 5, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. El peligro es que si no lo haces pronto, el Señor te puede quitar del lugar donde estás. Y vas a perder aún la oportunidad de arrepentirte. Sin embargo, si tú obedeces al mandato del Señor, dice el versículo 7, el que tiene oído y oye lo que el Espíritu dice, al que venciere de la iglesia de Éfeso, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La promesa es que si tú vuelves a recuperar el primer amor que perdiste, vas a comer un día del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque al recuperar el primer amor ya no lo vas a perder. Es muy difícil que una persona que haya perdido el primer amor y se arrepiente y recupera otra vez ese primer amor, se pierda. Porque ya la segunda vez viene a sabiendas. Sabe lo que es haber perdido el primer amor y la segunda vez el virus del amor agarra más fuerte y es para siempre. Comerás del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. La iglesia de Esmirna, y déjenme darles primero por lo menos los 7 periodos que representan, y luego avanzaremos hasta donde podamos. La iglesia de Esmirna representa el segundo periodo del cristianismo. Va desde la muerte del último apóstol, que es el apóstol Juan, alrededor del año 100, hasta el año 313. Del año 100 hasta el 313, el segundo periodo de la historia del cristianismo. Este es el periodo caracterizado por la persecución, donde se desató la persecución contra el pueblo cristiano, especialmente de parte de los emperadores romanos. Este es un periodo bastante sacudido de la iglesia cristiana. Se pasa por tribulación, se pasa por sufrimiento. Es un periodo donde la iglesia está siendo atacada fuertemente por el diablo. El tercer periodo está representado, y por cierto, el nombre Esmirna significa grata fragancia. La fragancia del sufrimiento para Dios es una grata fragancia que llega a su trono. Y es la experiencia de esa iglesia que pasa por la persecución. Leámoslo y no lo voy a explicar como hice con Éfeso porque el tiempo ha corrido, pero dice, escribe a la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Fíjense, para Éfeso Jesús se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y que anda en medio de los candeleros. Justamente para la iglesia de Éfeso Jesús estuvo muy cercano porque caminó en medio de ellos. Fue el tiempo en que Cristo estuvo aquí en la tierra, en que los apóstoles estuvieron presentes.
La presencia de Cristo y del Espíritu Santo estuvieron en forma poderosa en la iglesia primitiva. Él tenía las estrellas en su mano, los líderes de su iglesia, los que enseñan la justicia a la multitud, que brillarán como estrellas a perpetua eternidad, según Daniel 12:3, estaban en la mano del Señor Jesús. Sus apóstoles le fueron fieles, eran dirigidos por el Señor. Por eso Jesús se presenta a la iglesia de Éfeso como caminando en medio de los candeleros, cercano, cerca de sus líderes, guiando a su iglesia. A la segunda iglesia, que es Esmirna y es la iglesia de la persecución, se presenta como el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué necesita la iglesia saber eso? Porque Jesús pasó por la misma experiencia de ellos. Él también sufrió persecución. A él también lo mataron, pero volvió a vivir. Por eso necesitan conocer a Jesús por experiencia, porque la experiencia de Cristo les ayuda a ellos a pasar por su experiencia. Y miren lo que dice con respecto a esta iglesia. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En ese periodo, la iglesia cristiana pasa por tribulación y hay muchos que dicen ser del pueblo de Dios, pero sin embargo son la sinagoga de Satanás. En ese periodo, Satanás comenzó a meter su trono dentro de la iglesia. Es el periodo de persecución, pero también al mismo tiempo es el periodo de la infiltración de la iglesia. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Qué bueno que Jesús les advierte que iban a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para probaros, para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesús habla de una tribulación de 10 días. Y en lenguaje profético 10 días son 10 años. La tribulación que pasó el pueblo cristiano bajo el reinado del emperador romano Decio, el peor de los emperadores para la persecución. Fueron varias persecuciones en ese periodo. La persecución de Diocleciano, pero de las peores, la peor de todas fue la de Decio. Duró 10 años de persecución y diezmó a la iglesia cristiana. Literalmente miles de cristianos perdieron la vida. Fueron ejecutados por serle fiel al Señor. No temas lo que vas a padecer. Y muchos fueron echados en la cárcel, fueron desterrados. Muchos de vosotros, dijo Jesús, seréis echados en la cárcel por el diablo. Sufriréis tribulación, persecución por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La promesa es: no importa que tengas que morir. Aunque mueras, la segunda muerte no tiene poder sobre ti. Resucitarás y el Señor te dará la corona de la vida. Lo que tienes que hacer es ser fiel hasta la muerte. Este periodo de Esmirna se va a volver a repetir entre nosotros. Y la promesa del Señor va a ser muy especial para nosotros cuando comience la tribulación que está a punto de reventar en nuestro medio. ¿Saben ustedes que ya hijos de Dios están siendo perseguidos en otros lugares? ¿Han escuchado ustedes de las noticias de lo que está pasando en la India? ¿Cuántos de los que están aquí han escuchado de lo que está pasando en la India? Muy poquitos. Hermanos, se ha desatado una persecución terrible en la zona sur de la India, justamente donde el Evangelio Eterno fue invitado para dar nuestra campaña evangelística. Y hermanos, ya van 3 pastores adventistas que son asesinados. El primero fue quemado vivo, le prendieron fuego. Lo que estoy hablando es en los últimos 2 meses, hermano.
No es algo que pasó en el pasado, está pasando ahora mismo y todavía no se acaba la persecución. Ya van más de 3,000 cristianos que pierden la vida en la India. Entre ellos más de 100 adventistas del séptimo día. Un pastor adventista fue quemado vivo en la plaza. Otro pastor fue golpeado de una manera tal que le quitaron la vida y luego arremetieron contra su madre, una señora mayor que salió en defensa de su hijo, también adventista, la mamá de este pastor, y ella corrió para ayudar a su hijo cuando lo estaban golpeando y la agarraron a golpe a ellas y también la mataron a ella. Mataron al pastor y a su madre anciana. Y el tercer pastor que perdió la vida lo descuartizaron. Le arrancaron los brazos, las piernas, estando vivo. Lo descuartizaron. Lo degollaron también. Públicamente, con cientos de personas alrededor viéndolo y todos gritando que lo mataran, tomaron a su esposa para castigarla a ella. Y ella les pidió que tuvieran misericordia y que ella renunciaba al cristianismo si le guardaban la vida. Y le preservaron la vida y el día siguiente se suicidó. Esto pasó hace 2 o 3 semanas atrás, hermano. No sabemos por qué se suicidó, pero la mayoría piensan que por lo que ella dijo. Como ella dijo, yo me arrepiento y me retiro y renuncio al cristianismo que le dio tanto dolor y tanta vergüenza de saber que su esposo fue fiel hasta que lo descuartizaron y ella no tuvo el valor para hacerlo, que posiblemente, no sabemos por qué, pero posiblemente esa fue la razón, se quitó la vida o porque no soportó lo que hicieron con su esposo. No podemos juzgarla tampoco, no somos quien para juzgarla. Solamente Dios conoce los corazones, pero esto está sucediendo ya en la India, hermanos. Los adventistas no son los únicos, es una persecución de los hindúes contra todo aquel que sea cristiano. Y hermanos, ¿saben lo que está saliendo en la televisión ahora, en la India? Los testimonios de los cristianos que están renunciando a su fe. Por montones, todos los días están pasando testimonios de gente que renuncian a su fe y vuelven a hacerse hindúes para que no los maten. Nosotros pensamos que estamos preparados para lo que viene. Por eso Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ninguno de nosotros podemos estar seguros a menos que estemos aferrados en Cristo Jesús y que Él nos ayude a mantenernos fieles. Bien, la experiencia de la tercera iglesia, la de Pérgamo, va desde el año 313 hasta el año 538, el tercer periodo de la historia del cristianismo. Este es el periodo donde la iglesia se fusiona con el Estado, la conversión de Constantino, donde la iglesia que estaba siendo perseguida ahora es aceptada como parte del Imperio Romano y cesa la persecución. El año 313, el emperador Constantino da el edicto de tolerancia religiosa. La experiencia de esta iglesia es la de contemporizar, la de mezclarse con el mundo. Y esa puede ser la experiencia de tu vida. Puede ser que tú estés viviendo la experiencia de Éfeso. Tuviste el primer amor y lo perdiste. Puede ser que estés viviendo la experiencia de Esmirna, estando ser perseguido, vilipendiado por serle fiel al Señor. Puede ser que estés perseguido en tu propia familia, en tu propia iglesia, te estén marginando, te estén haciendo a un lado por defender la verdad y la justicia. Todo esto puede ser posible, que esa sea tu experiencia, y vendrán cosas aún peores. Pero una de las cosas más tristes es la experiencia de Pérgamo. Pérgamo es la iglesia que contemporiza con el mundo, es la iglesia que se mezcla.
Se mezcla con el mundo. Versículo 12, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Miren cómo Jesús se presenta. El que tiene la espada aguda de 2 filos, el que va a penetrar y va a cortar hasta adentro y va a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo conozco tus obras. ¿Dónde moras? Pérgamo, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, no has negado mi fe. Y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La experiencia de esta iglesia es una experiencia triste. Si bien hay algunos que se han mantenido fieles y no han negado el nombre del Señor, dentro de esta iglesia, en este periodo, entra el falso profeta, Balaam. Y también la doctrina de los nicolaitas. Balaam representa a aquellos que, siendo llamados como siervos de Dios, se han hecho siervos de Satanás y están trabajando para otro. Sin embargo, dicen ser todavía siervos de Dios. Son asalariados por salario, por negocio, por recibir la bolsa de oro, por recibir el dinero. Son capaces hasta de maldecir al pueblo de Dios. Ese fue Balaam, un profeta de Dios que se dejó vencer por su amor al dinero. Esta es una iglesia que pasa por un periodo donde se venden los puestos, donde se venden las posiciones eclesiásticas. También la doctrina de los nicolaitas tiene que ver con esto mismo. Por tanto, dice el Señor, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada que está en mi boca. Va a haber juicio, va a haber corte, la espada corta, y a menos que la iglesia que está pasando por esta experiencia, justamente esta es la iglesia de la contemporización, la iglesia donde se mezcla el paganismo con el cristianismo, del 313 al 538, donde se fusiona el poder civil con el poder religioso, donde se unen con el mundo, se unen con el gobierno, y finalmente llega a ser la iglesia estatal, la iglesia del Estado. El cristianismo antes, en el periodo de Esmirna, era perseguida. En el periodo de Pérgamo se transforma en la iglesia oficial del Imperio Romano y finalmente termina persiguiendo a aquellos que no le obedecen. Hay mártires en este periodo, simbolizado por Antipas, el testigo fiel que fue muerto entre vosotros, y es donde mora Satanás. Ojalá yo tuviera tiempo de explicarles por qué Pérgamo es el trono de Satanás. La amonestación es arrepiéntete, porque si no, pelearé contra ti con la espada de mi boca. La promesa es: al que venciere yo le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Para poder salir victorioso en el periodo de la iglesia de Pérgamo, hay que cambiar hasta el nombre, porque esta es la iglesia que está donde está el trono de Satanás. Necesita recibir un nuevo nombre, y esa es la promesa para el vencedor. El cuarto periodo de la iglesia cristiana es el periodo de la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, vamos a leerlo, dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y los pies semejantes a bronce bruñido, dice esto:
Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras. Y a sus hijos heriré de muerte. Estos son los hijos de la fornicaria, de la ramera. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen la doctrina de Jezabel y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Y yo también la he recibido de mi Padre, y yo le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En este periodo es el periodo de la Edad Media, es el periodo del Jezabel, el periodo de la Iglesia Católica dominando al mundo. Esa es la ramera, Jezabel, la que enseñó a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, el culto a las imágenes. Este es el periodo del año 538, cuando el obispo de Roma llega a ser coronado como cabeza de todo el mundo cristiano, y este periodo va a durar hasta la Reforma, hasta que viene la Reforma de la Iglesia, o sea, del año 538 hasta el año 1517. Podríamos decir que es el periodo más largo y el más negro, donde han llegado a las profundidades, a conocer las profundidades de Satanás. El periodo de Tiatira es el periodo de la mujer fornicaria, y los que fornican con ella, sus hijos serán castigados, y yo los heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo escudriño la mente y el corazón, y cada uno recibirá según su paga. A los que son fieles, fíjense que aquí ya no se habla de la oportunidad como en las otras iglesias de arrepentirse. Dice, ya le di tiempo a la mujer para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Está hablando de Jezabel, la iglesia falsa. Ya se le pasó su tiempo para arrepentirse, demasiado tarde. Pero a los que son fieles en este periodo de Tiatira, dice, no os impondré otra carga, lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Y el Señor permite darles autoridad. Como la iglesia romana tuvo toda la autoridad y el pueblo de Dios fue perseguido en esa época, Dios les dice, ahora ustedes tendrán autoridad. Y ustedes se sentarán a regir con vara de hierro. Ustedes harán el juicio sobre aquellos que lo juzgaron a ustedes. Así como yo he recibido autoridad, ustedes también recibirán autoridad, y les daré la estrella matutina. Sardis es el quinto periodo de la iglesia. Va desde el año 1517, el comienzo de la Reforma, y por cierto, el mundo celebra el 31 de octubre como el Día de las Brujas, el día del ocultismo, el día de Halloween, la noche de la brujería, la noche de la astrología, la noche de tinieblas. Y el mundo entero celebra el 31 de octubre de esa manera. Sin embargo, el 31 de octubre es mucho más hermoso recordar que ese fue el inicio de la Reforma Protestante. Fue el 31 de octubre del año 1517 cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis. Fue una noche víspera del Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre,
cuando el sacerdote católico Martín Lutero, en rebeldía contra las tinieblas espirituales que reinaban en su pueblo en Alemania, en Wittenberg, clavó las 95 tesis en la puerta de la abadía de Wittenberg. Tuve el privilegio de estar en Alemania y de visitar ese lugar, de visitar la misma iglesia. Y ahí todavía está la puerta donde Martín Lutero clavó las 95 tesis. Todavía están el agujero de los clavos donde Martín Lutero inició la reforma protestante. Ese acto cambió la historia de la humanidad, el valor de un hombre que se levantó contra toda una iglesia establecida. Eso es lo que debiéramos recordar para el 31 de octubre y no la noche de brujas, porque es algo mucho más loable para recordar el inicio de la reforma protestante con Martín Lutero. La iglesia de Sardis va desde el 1517, o sea, el comienzo de la reforma, hasta el año 1755 o 1798, cualquiera de los dos podría usarse para señalar el cierre de ese periodo. Es el periodo de la reforma, la iglesia de Sardis. Y luego la iglesia de Filadelfia es el periodo del despertar adventista. Desde el oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas, el gran despertar, la proclamación del mensaje adventista, nos lleva desde el año 1798 o 1755, el que ustedes quieran escoger. 1755 es el terremoto de Lisboa. 1780 es el oscurecimiento del sol y 1798 es la caída o la herida mortal del papado. Cualquiera de esas fechas se pueden escoger para dar el inicio a lo que vendría a ser el movimiento adventista, porque todo eso despertó al pueblo a estudiar las profecías de la palabra de Dios. El periodo de Filadelfia entonces nos lleva desde allí hasta el año 1855, cuando por primera vez la mensajera del Señor identificó a Laodicea como la iglesia adventista. Y de ahí para adelante estamos viviendo en la época de la iglesia de Laodicea, el último periodo de la historia del cristianismo. Repito ahora las fechas, si las han anotado. El primer periodo es Éfeso, del año 31 al año 100, la iglesia primitiva. El segundo periodo es Esmirna, del año 100 al 313, la iglesia perseguida. El tercer periodo es Pérgamo, del año 313, el edicto de tolerancia de Constantino, hasta el año 538, el edicto de Justiniano haciendo al Papa cabeza de todo el cristianismo. Esa es la iglesia de Pérgamo. La cuarta, Tiatira, del 538 al 1755, el inicio de la Reforma. La quinta iglesia es Sardis, la iglesia de la Reforma protestante. Va del 1517 al 1780, pongamos, o 1755, el inicio del despertar del advenimiento de Cristo, el despertar adventista. Filadelfia es la iglesia del despertar adventista, la iglesia del movimiento milerita. Y finalmente Laodicea es la iglesia final, el último periodo. Algunos lo ponen en 1755 porque por primera vez Elena de White dijo que la iglesia había caído en su estado de Laodicea. Otros toman la fecha de 1888 en adelante por haber rechazado el mensaje de la justificación por la fe, cae finalmente en su estado de Laodicea. Y podríamos usar esa fecha porque en realidad el comienzo de la Odisea, de los síntomas de la Odisea se dan un poquito antes, pero
la manifestación plena de lo que es la situación de la Odisea como iglesia adventista se da desde 1888 en adelante con el rechazo del mensaje de la justificación por la fe. Bien, si el tiempo nos daría, le dedicaría más tiempo a la iglesia de la Odisea porque es nuestra condición espiritual actual, de tibieza espiritual. El Señor está a punto de vomitarnos de su boca por nuestra condición como iglesia. Y saben, la iglesia de la Odisea va a pasar por la experiencia de las 7 iglesias completas. Esta última iglesia se repiten los 7 períodos en nosotros. Escuchen bien. La iglesia final, la iglesia de la Odisea, pasa por perder el primer amor. Eso podríamos decir que es el periodo de Éfeso, desde 1844 hasta 1855, cuando comienza a perder su primer amor. También pasa por la experiencia de Pérgamo, de comenzar a contemporizar con el mundo. Finalmente llega al periodo de la Odisea, de Tiatira, cuando los dirigentes de la iglesia se unen con el mundo, con la política, y la iglesia cae en un estado de apostasía, pero el Señor tiene su remanente fiel dentro de esa iglesia. En medio del periodo cuando domina, también la iglesia adventista pasa por esta etapa. Y luego el mensaje de Sardis, la reforma, y también el mensaje del fuerte pregón, Filadelfia, el mensaje de la persecución, la tribulación de la iglesia, Esmirna, y finalmente la venida del Señor Jesús y la liberación final. La iglesia de la Odisea cumple las características de las 7 iglesias anteriores en distintas etapas de su época. Y termino en esta hora diciendo, para cada iglesia hay una promesa. Y las 7 promesas que se hacen para las 7 iglesias pueden ser tuyas y mías, si nosotros salimos vencedores. Y ahora te leo las 7 promesas. Para Éfeso, al que venciere le daré comer del árbol de la vida. Para Esmirna le daré la corona de vida. Para Pérgamo le daré a comer del maná escondido y una piedrecita blanca con un nuevo nombre escrito que nadie conoce sino el que lo recibe. Para Tiatira le daré la estrella de la mañana, la estrella matutina, Cristo. Para Sardis, vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Para Filadelfia, le haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, y el nombre nuevo de Cristo. Y para la Odisea, versículo 21, Apocalipsis 3:21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ojalá hubiéramos tenido el tiempo de estudiar cada una de estas situaciones especiales o circunstancias. Puede ser que tu vida esté en una de esas etapas. Y en esta hora, al terminar, yo quiero invitarte en nombre del Señor Jesús, quien es el revelador del libro de Apocalipsis, a que tú consideres tu propia condición espiritual. Si tú, obviamente, todos los que estamos aquí, estamos descritos por la Odisea. Esa es la realidad de nuestra situación. Porque a la Odisea el Señor Jesús le dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca, porque tú dices, yo soy rico.
me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Por eso yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas, para que seas vestido y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. He aquí yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor Jesús se presenta como golpeando a la puerta de la iglesia de la Odisea. Y hermanos, esta es una triste realidad que no nos gusta reconocer como iglesia adventista, y es bastante doloroso tener que reconocerlo. Este no es un mensaje halagüeño. Es un mensaje muy fuerte que Jesús le da a la Odisea. Ojalá fueras frío o caliente. El Señor te prefiere frío en el mundo, perdido en el mundo, frío completamente, que estar en la iglesia adventista y ser tibio espiritual. Y miren lo que Jesús le dice a la iglesia de la Odisea. Eventos de los últimos días, página 50. La iglesia adventista se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. Son palabras muy fuertes. La mensajera del Señor dice que la presencia de Dios no está en medio de la iglesia Laodicea. Y es cierto, Jesús lo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si Él está a la puerta es que no está dentro. Si Él está golpeando a la puerta pidiendo que lo dejen entrar, es que lo dejamos fuera. ¿Se imaginan lo que eso significa, dejar fuera al Señor Jesús de su propia iglesia? ¿Su presencia no está en medio de la iglesia de la Odisea? Y este mensaje va dirigido al ángel de la iglesia de la Odisea, al ministerio. Esto comenzó por los mismos ministros, haciendo a un lado al Señor Jesús. Miren la cita que sigue en la página 50. La asociación general misma está corrompiéndose con equivocados sentimientos y principios. Los hombres se han aprovechado de los que suponían estar bajo su jurisdicción. Los pastores se han aprovechado de sus miembros. Estaban decididos a que se sometieran a sus condiciones. Querían gobernar a como diese lugar, a toda costa. El poder despótico que se ha desarrollado, como si el cargo convirtiera a los hombres en dioses, me hace temer y debe producir temor donde quiera que se manifieste. Es una maldición donde este poder despótico se ejerza y quien quiera que lo ponga en práctica. Y esto es Jesús hablando de la iglesia de la Odisea. La voz de la conferencia general, que había sido considerada como autoridad para aconsejar cómo debiera hacerse la obra, ya no es más la voz de Dios. Página 51. Han pasado muchos años desde que he considerado a la asociación general como la voz de Dios. Página 52. El hecho de que estos hombres que debieran estar en un sitial sagrado, como si fueran la voz de Dios al pueblo, como creíamos que era la asociación general, esto es un asunto del pasado. Ya Jesús no está en medio de la Odisea. Cuán duro le habla el Señor Jesús a la Odisea, ¿verdad? My presence is no longer in your midst. Ya no estoy en medio de vosotros. Pero saben, aún para la Odisea hay remedio. Y el remedio de Jesús, la receta que Él da, tiene 3 ingredientes.
Y el único que te puede dispensar la receta es Cristo. Yo te aconsejo que de mí, dice Jesús, compres. No necesitas dinero para comprar porque la venta es gratis, pero tienes que ir a Él a recibir los 3 ingredientes para la receta a la Odisea. ¿Y cuáles son los 3 ingredientes de la receta? Número 1, oro refinado en fuego. Oro. Hoy en día dicen que como el dólar se está viniendo abajo hay que comprar oro. Pero Jesús te está ofreciendo el verdadero oro, que es la fe y el amor que purifica el alma. Esa es la purificación. El oro refinado tiene que ser puesto en la prueba para salir completamente aquilatado y puro. Él se sienta como aquilatador del oro y de la plata para refinarnos. Él quiere que salga un pueblo puro y santo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas. Esa es la justicia de Cristo para transformar nuestro carácter. El manto de la justicia de Cristo no se pone sobre la inmundicia. Si yo quiero ser vestido por su justicia, tengo que renunciar a mis trapos de inmundicia, a mi suciedad. Es la única manera, arrepintiéndonos. Y lo tercero es colirio para tus ojos, porque el problema más grande de la Odisea no es su condición. Esa es deplorable. Pero lo más grave es que no ve su condición. Y no hay peor ciego que el que no quiera ver. El que no se da cuenta que está enfermo no va a ir a buscar un médico. Por eso necesitamos que el Señor unja nuestros ojos con colirio para que veamos nuestra verdadera condición. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y ¿qué? Arrepiéntete. El mensaje de Jesús para ti, para mí en esta hora es: tenemos que venir arrepentidos, reconocer nuestra condición espiritual, darnos cuenta que es cierto lo que dice el Señor Jesús y pedirle que Él entre en nuestras vidas. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor quiere entrar en tu vida, pero no de paso. No a una invitación, Él quiere quedarse en tu vida. Por eso Él dice, cenaré con Él. A la usanza oriental, cuando tú traes un invitado a tu casa y se queda para la cena, se queda a dormir también. Nunca después de la cena lo van a echar afuera en el mundo oriental. El que cena en tu casa se queda a dormir en tu casa. Tú lo puedes invitar a almuerzo, a desayuno, a cualquier otra comida, al té. Pero si viene a cenar es porque se va a quedar a dormir en tu casa. Y Jesús quiere entrar para quedarse en tu casa. Él quiere transformar tu vida. Él quiere hacerte una nueva criatura. ¿Qué le dirás al Señor en esta hora? El que tiene oído, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Hay alguno en esta hora que quiere decirle al Señor Jesús: Señor, yo necesito que tú entres en mi vida? Yo quiero salir de mi condición espiritual deplorable, de esta tibieza espiritual. Yo quiero que tú me transformes, que tú me cambies. Yo necesito ser lavado con la sangre de Cristo. Yo necesito ser transformado, ser purificado. Puede ser que haya alguien aquí que ya hizo esto en el pasado, pero ha perdido su primer amor y necesita también arrepentirse. Puede ser que haya alguien aquí que está jugando con el mundo y mezclando lo santo con lo profano en su vida, que está pasando por la experiencia de Pérgamo, que está fornicando con las cosas espirituales, que le está dando más valor a las cosas materiales, que tiene la doctrina de los nicolaitas, que tiene la doctrina de Balaam y necesita que el Espíritu Santo lo transforme. Puede ser que haya alguien aquí que ha caído en las profundidades de Satanás. Yo no conozco tu vida, mi hermano, pero si tú has bebido de las profundidades de Satanás, si tú sabes lo que es revolcarte en el cieno, como perro que vuelve a comer su propio vómito, después de haber conocido al Señor,
te has vuelto atrás y has caído en las profundidades del diablo, hasta ahí te puede alcanzar el Señor. No estás más allá de su mano. Si tu experiencia es la de Tiatira y has bebido las profundidades de Satanás en tu vida, si estás en el lugar donde el trono de Satanás se sienta, en tu propio corazón, y tú piensas que ya no hay esperanzas para ti, el Señor Jesús puede romper el hechizo del diablo. Él puede entrar en tu vida y transformarte, pero tú tienes que querer. Tú tienes que decir, sí, Señor, quiero, anhelo que tú lo hagas. No importa cuál sea tu condición, Jesús te llama. Jesús te dice, yo estoy a la puerta y llamo. Dame la oportunidad de entrar en tu vida. Yo quiero hacer ese cambio que tú no puedes hacer por ti mismo. Puede ser que haya alguien aquí que ni siquiera ha dado el primer paso en su vida cristiana, porque aún no ha hecho un pacto de salvación con el Señor, aceptándole como Salvador y Señor, siendo lavado con esa sangre, como leímos al principio, al que nos amó y al que nos lavó con su sangre. Puede ser que haya alguien aquí que necesita tomar el primer paso de la vida cristiana. No está en ninguna de esas 7 condiciones porque nunca aceptó al Señor todavía. Y necesita aceptarle como Salvador y Señor. Necesita hacer un pacto de salvación con Él. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Mas el que no creyere será condenado. Si hay alguien aquí que aún no ha tomado el paso de entregar su vida al Señor Jesús a través del bautismo, esta es la hora en que Jesús está llamando al corazón. Y yo voy a llamar a 3 grupos de personas en esta hora, a que respondan a este llamado en el nombre del Señor. El primer grupo es aquellos que todavía no han hecho un pacto de salvación con Cristo a través del bautismo. Quizás ya le conocen, quizás el Señor ya ha estado hablando a su corazón, ha estado obrando en su vida. Quizás el Espíritu Santo ya está haciendo cambios y transformaciones en usted, pero usted necesita hacer un pacto de salvación a través del bautismo. Ese es el primer grupo al que voy a llamar. El segundo grupo va a ser aquellos que se han visto descritos en una de las situaciones que hemos descrito, las circunstancias de las iglesias. Quizás tú estás entre aquellos que han experimentado las profundidades de Satanás en tu vida. Has caído en algo que hasta vergüenza te da pensar, en la suciedad de Satanás que él te ha arrastrado. Todavía tienes tu nombre en la iglesia, pero sabes que estás perdido y que si no rompes el hechizo del diablo te vas a perder eternamente. Y necesitas un nuevo comienzo. No importa que estés en la iglesia, o puede ser que caíste y te saliste de la iglesia y estás totalmente en el mundo, pero por alguna razón Dios te trajo aquí hoy. Y es porque Jesús quiere extender su mano y salvarte. Él quiere traerte de vuelta al redil. O puede ser que estés dentro de la iglesia, pero perdido en la iglesia. Esto es más difícil reconocer. Pero si tú has bebido de las profundidades de Satanás, si tú sabes lo que significa haber caído, y aunque estés en la iglesia y nadie más lo sepa, tú en tu corazón sabes que estás fuera del plan de Dios para tu vida, tú necesitas arrepentirte y venir a Él. Y el tercer grupo al que voy a llamar por último va a ser a los que están en la experiencia de la Odisea, o están comenzando a ir en esa experiencia, porque puede ser que tu experiencia sea la de Éfeso. Estás perdiendo o has perdido tu primer amor. Pero puede ser que todavía no caíste en la hipocresía de la Odisea. La hipocresía de la tibieza espiritual, de engañarte a ti mismo. Porque la Odisea está engañada, no sabe su verdadera condición, está ciega, pobre y desnuda, y ni siquiera se da cuenta que está desnuda. La condición de la Odisea es peor que la de Éfeso. La de Éfeso es haber perdido el primer amor, pero la Odisea es haber llegado a la hipocresía en tu experiencia cristiana. Es haber llegado a la tibieza y sentirte conforme como estás.
Decir yo estoy bien, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. A ese grupo voy a llamar en tercera instancia. Así que voy a preguntar, cuando yo llame a ese grupo le voy a pedir que tome la decisión en el nombre del Señor Jesús y al final vamos a orar por las almas que estén en cualquiera de esos 3 grupos que he mencionado. Ahora sí, voy a llamar al primer grupo. Si hay alguien aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo, que no ha entregado su vida al Señor Jesús, que no ha sido sellado, no ha hecho ese pacto con Cristo y siente que Jesús lo está llamando a hacer esa decisión ahora, yo lo llamo en el nombre del Señor Jesús a que no se detenga. Hoy es el día de la salvación. Hay alguien aquí, allí en el lugar donde estás, no te pongas en pie, por favor. Si hay alguien aquí que quiere decir, pastor, yo soy esa alma, yo sé que Jesús me está llamando a mí a tomar la decisión, a entregar mi vida a Él para ser bautizado o bautizada, hacer un pacto con Jesús de salvación. ¿Quisieras levantar tu mano en el lugar donde estás? Amén. El Señor te bendiga, joven, a ti y a ti, mi hermano. A ti también, el Señor te bendiga y a ti también. Hay alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo. Quizás el Señor ya está trabajando en tu vida, pero necesitas entregarte a Él. Hay alguien más. Quisieras levantar tu mano si aún no has tomado el paso del bautismo. Amén. El Señor te bendiga a ti también y a ti, este jovencito también. ¿Alguien más? El Señor te bendiga a ti. No te dé, sí, el Señor te bendiga a ti también, mi hijo. Alabado sea su nombre. ¿Hay alguien más aquí que necesita tomar el paso del bautismo porque aún no ha sellado su vida con Jesús? ¿Quisieras levantar tu mano? Este es el momento de tu decisión. Voy a pasar entonces al segundo grupo. Si hay alguien aquí que una vez fue bautizado, que una vez aceptó al Señor, pero necesita que el Señor Jesús rompa las cadenas, necesita reconocer que le ha fallado, que ha bebido aguas profundas, que se ha apartado del camino del Señor y necesita volver a comenzar de nuevo, con un nuevo bautismo porque le falló al Señor. Esa no es la condición del tercer grupo. Pero el segundo grupo necesita volver a hacer el pacto con Dios porque le ha fallado, está fuera del redil y ha bebido las aguas profundas de Satanás en su vida. Y necesita decir, yo me arrepiento y quiero que el Señor Jesús me restaure, tengo que comenzar otra vez en mi vida. O puede ser que quizás no has caído hasta lo más profundo, pero estás en caída y te estás dando cuenta que vas mal y quieres hacer un nuevo pacto con Jesús de serle fiel, de volver a sus caminos de todo corazón y restaurarte en tu pacto con el Señor Jesús. Hay alguien aquí que tiene el valor de decir, pastor, yo soy esa ovejita que me aparté del redil, yo necesito que usted ore por mí, porque yo sé que Jesús me está llamando. ¿Tienes el valor de levantar tu mano? Amén. El Señor te bendiga a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti. Alabado sea el nombre de Cristo, y también a ti, y a ti. Bendito sea el nombre del Señor. No te dé vergüenza levantar tu nombre. ¿Te acuerdas lo que leímos? El que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Pero el que delante de los hombres me confiesa, yo confesaré su nombre delante de mi Padre y de los santos ángeles. No borraré su nombre del libro de la vida. Si hay alguien más que necesita renovar su pacto con Jesús, amén, el Señor te bendiga a ti y a ti, mi hermana. No te dé vergüenza, no dejes que tu orgullo, no dejes que tu soberbia te deje fuera del llamado de Jesús, porque Él sabe cuándo y cómo llamarte. Él te está llamando, amén, el Señor te bendiga, alabado sea su nombre, amén, el Señor te bendiga a ti también, bendito sea el nombre de Cristo, amén, el Señor te bendiga, alabado sea su nombre. Y ahora voy a preguntar por el tercer grupo. Hay alguien aquí que reconoce que Jesús le ha hablado en esta hora y que sabe que necesita del colirio espiritual
para reconocer su verdadera condición de tibieza o de haber perdido su primer amor, o que está jugando con el mundo como la iglesia de Pérgamo y se está mezclando con las cosas de este mundo. Hay alguien aquí que sabe en su corazón que Jesús está llamando y quiere abrirle la puerta y decirle: Señor, yo necesito tu receta para que tú me sanes. ¿Tienes el valor de levantar tu mano? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar por cada uno de estos grupos en forma especial. Vi que en el grupo estamos la mayoría en el tercer grupo. Voy a pedir a los que están en el primer grupo que levantaron su mano porque quieren entregar su vida al Señor y hacer un pacto a través del bautismo, que se acerquen por favor, que vengan aquí adelante. Los que levantaron su mano en el primer grupo, vengan por favor, acérquense. Vengan aquí hacia adelante, se van a quedar mirando hacia el frente. Todos los que levantaron su mano en el primer grupo, vengan rápidamente. Pueden mirar hacia aquí, hacia mi lado, hacia aquí. Señor te bendiga a este jovencito y a esta joven valiente. Señor te bendiga a ti. Vengan rápidamente, acérquense. Si aún no has tomado el paso del bautismo, este es el momento de acercarte. Ahora voy a invitar a los que forman parte del segundo grupo, que una vez fueron bautizados, pero necesitan volver a hacer un pacto con Jesús. Acérquense, por favor, vengan. Vamos a orar por ustedes también. Los que levantaron su mano en el segundo grupo, vengan. No les dé vergüenza pasar, vengan rápidamente. Quizás fuiste bautizado y quieres reconciliarte con el Señor. Si no has bebido de las profundidades de Satanás todavía, es tiempo de arrepentirte y comenzar de nuevo, renovar tu pacto con Cristo. Ven, acércate. Si quieres renovar tu pacto con Jesús, ven. Hay algunos jovencitos que también han pasado aquí adelante. Si hay algún otro jovencito o jovencita que aún no ha tomado el paso del bautismo y quiere en esta hora venir para que oremos por él o por ella, que se acerque. ¿Algún joven, alguna señorita? Vengan rápidamente. ¿Algún niño que aún no ha sido bautizado? Vengan. Sí, vengan rápidamente. Dejadlos venir, de ellos es el reino de los cielos, dijo el Señor Jesús. Vamos a pedir que el resto de los que quieren reconsagrar su vida a Dios y permitirle al Señor Jesús entrar en nuestros corazones, que puedan acercarse ahora. Quisieran dar un pasito más adelante, los que están al frente, para que los que vienen pasando puedan encontrar espacio también.
Dice el Señor Jesús, los que están sanos no necesitan de médico. Yo vine a buscar a los enfermos y a darles sanidad. Si tu vida necesita de ese bálsamo que Jesús da, acércate. Ven. Quizás tú me estás viendo a través de la pantalla y estás viendo a todas estas almas que se han acercado aquí adelante y tú quisieras poder venir, pero físicamente no puedes porque me estás viendo a través de una pantalla. Pero Dios sí te está viendo en el lugar donde estás. No importa dónde estés en este momento, el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Los 7 espíritus de Dios están trabajando con poder, con inteligencia, con sabiduría, tocando tu corazón, porque quieren darte vida, quieren renovarte, quieren santificarte, quieren poner ese sello, el número 7 en tu vida, el sello de la perfección en Cristo, el sello de lo completo, la obra del Señor completa en tu vida. Maybe you need to allow the Lord to put that 7 seal on your life today. Allow Him to come into your life now and tell Him, Lord, I recognize that I need your Holy Spirit because I want to be obedient to your commandments, statutes, and laws. I know that I have been disobedient and I want to follow in your steps as an obedient child. Dile, Señor, quiero. Te he fallado más de una vez en mi vida. Yo quiero hacer un nuevo pacto contigo, de serte fiel. Vamos a orar juntos y vamos a pedir al Dios del cielo que selle cada decisión para vida eterna. Aquellos que han pasado porque desean ser bautizados, que muy pronto puedan sellar esto. Ojalá esta misma semana puedan sellar su pacto con el Señor Jesús. Los que quieren un rebautismo, que también pueda ser hecho lo más pronto posible, para que el Señor pueda así escribir esa decisión en el libro de la vida y quede como registro para siempre de este nuevo comienzo que ustedes han tenido. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre Santo, estamos delante de ti tal cual como somos. No tenemos ninguna careta, ninguna máscara, tal cual, desnudos según nuestra propia condición. Y estamos reconociendo públicamente nuestra gran necesidad de ti. Si no fuera por Cristo, estaríamos todos perdidos. Gracias por esa sangre preciosa que fue derramada para limpiarnos de todos nuestros pecados. Gracias porque aquel que nos amó se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Padre Celestial, porque tú estuviste dispuesto a cedernos a tu Hijo, a entregarlo para la raza humana, a alejarte, a separarte de Él y a permitir que Él pisara solo el lagar, que Él sufriera en nuestro lugar. Te damos gracias porque en tu infinita sabiduría y en tu amor envías tu Espíritu Santo a nuestro corazón para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, para llamarnos al arrepentimiento. Y sabemos, Señor, que nadie puede venir a ti si el Padre no lo trajere. Nadie estaríamos aquí adelante, ninguno de nosotros, si no hubiera sido porque el Espíritu Santo nos ha llamado y porque Él ha comenzado esa obra en nosotros. Sella esta decisión, Padre Santo, y permites que muy pronto podamos sellar también nosotros públicamente nuestra decisión de hacer un pacto solemne contigo para salvación a través del bautismo. Te entrego cada alma en tus manos. En forma especial te suplico, Padre Santo, por aquellos que han venido arrepentidos,
reconociendo que quizás han bebido de las aguas profundas. Te han fallado, Señor. Te hemos fallado y necesitamos de tu perdón. Humildemente te pedimos que nos limpies, que nos purifiques, que rompas toda cadena con Satanás. Y si Él tiene trono en nuestra vida, si Él ha colocado su dominio sobre nosotros, y si nosotros hemos experimentado las profundidades de Satanás, que hoy podamos también experimentar las profundidades de tu amor, que puedes bajar hasta el lugar más profundo y negro, hasta el pozo más cenagoso, para darnos la mano y poner nuestro pie sobre roca sólida. Oh Padre Santo, permite que en esta hora renunciemos a todo pecado en nuestra vida. Que en esta hora te confesemos nuestras faltas y podamos salir de aquí limpios de toda maldad por la sangre preciosa de Cristo. Te invitamos a entrar. Sabemos que solamente nosotros podemos abrir la puerta. Por eso, Señor, te invitamos, te decimos, entra en nosotros y quédate en nosotros. Humildemente te suplicamos que hagas tu obra a través de tu Espíritu Santo en nuestra santificación. Danos, oh Dios, un espíritu contrito y humillado, que no sea una hipocresía, que no sea una farsa, sino que todo lo que ha sucedido aquí sea una realidad para vida eterna. Bendice a cada alma que en esta hora ha tomado esta decisión. Y no solo te pedimos que entres para limpiarnos, sino que te quedes en nosotros. Give us thy Holy Spirit to dwell in us. Change our hearts and give us a new heart, that we may walk in your statutes and keep your commandments. Que podamos obedecerte guardando tus mandamientos, sus estatutos y preceptos y poniéndolos por obra. Te lo agradecemos en Jesús. Y ahora vamos a decirle al Señor que se quede en nosotros. Quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para agradarte de todo corazón. Quédate, Señor. Cantemos como una oración. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para agradarte
ese hermano, esa hermana que está a tu lado, que el Señor Jesús sea contigo y te mantenga fiel. Registrar el ministerio para el sur de Chiapas. Se formó una comisión directiva y conseguir una emisora radial para poder predicar el mensaje de los tres ángeles en todos los estados al sur de México. Gracias a Dios, eso sucedió tan solo en el mes de julio que estuvimos allá, y ya para el mes de octubre se compró la emisora radial. Gloria a Dios por eso. Pudimos reunir los fondos con hermanos mexicanos que viven aquí en los Estados Unidos, que nos ayudaron, y se compró una emisora que tiene la capacidad para alcanzar no solamente todo el sur de México, como 5 o 6 estados, sino también todo Guatemala. La emisora llega hasta la ciudad de Guatemala, o sea que alcanza todo lo que es el norte de Guatemala, el centro de Guatemala y también todo el sur de México. No solamente necesitábamos la emisora, los equipos transmisores, sino también poder levantar una antena y conseguir un lugar donde se pudiera poner la antena, y cuanto más alta es la montaña, más lejos, menos obstrucción hay y más lejos llega la señal. Habíamos pensado en una radio que pudiera alcanzar por lo menos el estado de Chiapas, pero se pudo conseguir transmisores mucho más potentes, en realidad 5 veces más potentes de lo que habíamos planeado. Así que el Señor abrió la puerta para que los millones de personas que viven en el sur de México y en Guatemala puedan escuchar el mensaje de los tres ángeles. En cuanto a la montaña donde poner la torre de la antena y el transmisor, el microwave y todo lo que lleva para hacer una emisora, estábamos nosotros en Tapachula, y un hermano que se convirtió a través de escuchar los mensajes que otra radio de hermanos adventistas ha estado transmitiendo, los mensajes del Evangelio Eterno y los sermones de este servidor, del pastor Gambetta. Este hermano se había criado de niño en la iglesia adventista, pero hacía más de 40 años que estaba fuera de la iglesia. Y escuchando esta radio, el Señor tocó su corazón, decidió regresar a los caminos del Señor. Pero resulta que él se encarga de lo que son torres de transmisión, y él tiene varias torres arriba de la montaña más alta de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Y no solamente tiene torres de transmisión, él alquila esas torres y antenas para distintas emisoras, tanto emisoras comerciales como no comerciales, educacionales. Tienen en total más de 40, 50 emisoras que él sirve. Y cuando él escuchó que los hermanos estaban queriendo abrir una torre, abrir una emisora allá en Chiapas, se acercó a hablarme, porque él vino desde Tuxtla Gutiérrez hasta Tapachula y me dijo: pastor, ¿es cierto que quieren comprar una emisora? Le dije: bueno, sí, ya tenemos la emisora, ahora lo que hace falta es el dinero. Y me dice: ¿ya tienen la torre para la antena y todo lo demás? Le dije: no, ese es el próximo paso, tenemos que buscar un lugar donde poner la antena y queremos una montaña bastante alta. Me dijo: bueno, yo tengo propiedad arriba de la montaña más alta de todo el sur de México. Le dije: bueno, pues nos gustaría que hablemos. Me dice: no, yo vengo a ofrecerle que le puedo dar no solamente la propiedad, sino también la torre de transmisión. Y yo dije: ¿cuánto va a costar eso? Me dijo: no, ese va a ser mi contribución para el Evangelio Eterno. Así que algo que nos iba a costar por lo menos $20,000-$25,000 comprar la propiedad, edificar la cabina de transmisión,
montar la torre, armarla y poner la antena, él me dijo, ni siquiera tienen que comprar la antena, yo me encargo de eso. Ustedes van a tener la torre con la cabina de transmisión lista dentro de 15 días. Eso nos hizo que nos apresuráramos para poder comprar la emisora. Y bueno, gracias a Dios todo eso se logró y se comenzó a transmitir solamente 45 días después de haber hecho el primer intento de comprar la emisora. En 45 días ya estábamos en el aire. Mientras eso sucede, este hermano está encargado de radio y también tiene antenas de televisión. Y dice, ¿y por qué no comenzamos a transmitir por televisión? Le digo, bueno, eso será algo maravilloso. Vamos a ver cuándo se puede conseguir un canal de televisión. Me dice, yo tengo un canal de televisión para regalarles. Le digo, ¿qué es un canal de televisión? Tengo la frecuencia, tengo los aparatos, tengo el transmisor, tengo todo lo que necesito, son los temas del Evangelio Eterno para comenzar el canal. Así que hace más o menos 2 meses y medio se comenzó a transmitir para Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y algunas otras localidades cercanas en nuestro canal de televisión del Evangelio Eterno en el sur de México. ¿No dicen ustedes gloria a Dios por esto, hermano? Nos sentimos muy felices. También en Guatemala tenemos 4 emisoras de radio que están transmitiendo el Evangelio Eterno. 2 de estas son directamente emisoras del Evangelio Eterno. O sea que se transmite las 24 horas el mensaje de los 3 ángeles. Tenemos una programación con música, con sermones, distintos oradores. Y esto está de las 4 emisoras, hay 2 que están tiempo completo con el Evangelio Eterno y las otras 2 transmiten la mitad del tiempo nuestra programación. También estamos comenzando a transmitir en el Perú. Tenemos ya la emisora que les conté de la hermana Estelita, ya saliendo al aire, y ahora se está poniendo repetidoras en distintas partes del país para poder alcanzar todo el Perú. Eso también nos trae mucha alegría, mucho gozo. También en Argentina hay 2 emisoras de radio del Evangelio Eterno. Y ahora tenemos el proyecto de comprar una emisora radial para Centroamérica. La sede de esta emisora va a estar en San José, Costa Rica. Se va a poner una torre repetidora en la frontera entre Costa Rica y Panamá, que va a alcanzar la emisora, o sea, con la repetidora para todo Panamá, y va a alcanzar a la zona norte de Venezuela y de Colombia también. Y entonces la otra torre repetidora se está colocando en la frontera norte de Costa Rica, Guanacaste, frontera con Nicaragua. Va a cubrir todo el territorio nicaragüense y va a alcanzar una porción de Honduras y posiblemente El Salvador también. Pero nos acaban de ofrecer otra emisora que nos daría la oportunidad de poner entonces una antena. Esta emisora está en Nicaragua y podemos poner una antena en la frontera con Nicaragua y Honduras que cubriría todo el país de Honduras y podría llegar hasta la zona sur de Guatemala. Eso significaría que con la radio que tenemos en México, con las radios que tenemos en Guatemala y ahora en Centroamérica, alcanzaríamos desde Panamá hasta México, todo Centroamérica para Cristo Jesús. Estas son muy buenas noticias para la predicación del mensaje de los 3 ángeles. El proyecto de Costa Rica es bastante ambicioso. Estamos en esa empresa. Tenemos una joven que vino de Costa Rica, está trabajando para el Evangelio Eterno aquí en Chicago, y ella está llamando a nuestros hermanos en todo Estados Unidos para reunir los fondos. La emisora cuesta $220,000 para todo Centroamérica. Eso no incluye todavía las repetidoras, solamente comprar la frecuencia, pero ya nos la venden con torres, con antenas,
con equipo de transmisión, ya es una emisora que está funcionando. Actualmente es una emisora comercial, pero pasaría a ser una emisora no lucrativa. Ya el Evangelio Eterno está registrado también en Costa Rica como una entidad no lucrativa, educativa, y de esta manera se nos permite poner la radio a nombre del Evangelio Eterno para Costa Rica. La ventaja que nos han dado es que a pesar de necesitar más de $200,000 para comprar esta emisora y luego algún dinero más para poner las torres repetidoras y las cabinas de transmisión al norte y al sur de Costa Rica, nos la han dado no solamente a muy buen precio, sino que nos dieron facilidades para pagarlas. De los $220,000 que nos cuesta este proyecto, nos permitieron entregar 50,000, y esto va a ser ahora para el 17 de diciembre de este año, donde ya la emisora va a pasar a propiedad del Evangelio Eterno. Para ese entonces tenemos que reunir $50,000 para este proyecto y luego nos vamos a quedar pagando por el resto del dinero a como Dios vaya proveyendo los medios, pero nos dieron una oportunidad de irlo pagando de a poco sin intereses. Así que esa es otra bendición. Marianela, que es la joven que está haciendo las llamadas telefónicas y contactando a nuestros hermanos que han apoyado este ministerio ya por años, ya lleva reunidos en solamente 10 días que ha comenzado a hacer las llamadas telefónicas, ya se han reunido más de $15,000 para este proyecto. O sea que esperamos que con la ayuda del Señor para el 15 de diciembre podamos tener los $50,000 necesarios para comprar esta emisora. Bien, esas son algunas de las noticias de lo que Dios está haciendo para que el mensaje de los 3 ángeles pueda llegar literalmente a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No tengo más tiempo de compartir, pero esta tarde vamos a compartir algunos testimonios más de lo que Dios ha hecho hasta el momento. Tuvimos la oportunidad de dar una gira evangelística por Holanda, Alemania, Francia, Inglaterra, Rusia y Ucrania. Y eso fue hace 2 meses atrás. Por cierto, muchos hermanos de allá de Holanda y de Alemania y aún de España le mandan saludos al pastor Jorge. Lo recuerdan con mucho cariño y están diciendo cuándo regresa el pastor a venirnos a predicar aquí a Europa también. Así que ya he dado los saludos para el pastor. Les decía que el día de antes de ayer, el jueves, regresamos de otra gira evangelística, esta vez por España. Y terminamos la campaña evangelística allá el miércoles por la noche. Esta fue una campaña muy singular, porque si bien se estaba dando en España, la mayoría de los asistentes a esta campaña eran hermanos rumanos que viven en España. Y se dio una cosa muy singular, única, la primera vez que yo veo algo así. Los hermanos de las iglesias rumanas adventistas asistieron los hermanos de las iglesias españolas, pero también asistieron los hermanos de las iglesias adventistas rumanas reformistas. En realidad, se había hecho arreglos para que nuestras reuniones fueran en la iglesia adventista, pero la asociación allá recibió cartas de la Lake Region Conference que se mandaron en contra mío y entonces cancelaron las reuniones. Y como se cancelaron las reuniones a través de la asociación allá en España, los hermanos reformistas se enteraron de que se había cancelado el lugar y ofrecieron la iglesia reformista rumana. Así que aceptamos con mucho gusto la oferta de ellos y las reuniones se dieron en la iglesia reformista. Yo nunca había estado en una iglesia reformista dando una campaña evangelística, pero los hermanos fueron sumamente amables, cariñosos con nosotros y vino un acercamiento entre los hermanos adventistas y los hermanos reformistas, que en lugar de ya verse como, enemigos o contrarios,
ahora están haciendo planes de hacer otros eventos juntos. Esto ayudó también para el canal de televisión en Europa, porque el pastor David Gates está instalando repetidoras del canal de televisión en distintas partes de Europa. En Rumania, en España ya está funcionando el canal de televisión, pero ahora a través de estas reuniones que nosotros tuvimos, los hermanos reformistas se están uniendo para apoyar también la proclamación del mensaje de los tres ángeles, tanto en España como en Rumania. En Rumania se compró un canal de televisión hace más o menos unos 9 meses atrás. Ese canal de televisión abarca todos los países del este de Europa y varios de los países del oeste, y hay licencia para transmitir por televisión tanto en Alemania como en Austria, como en Hungría, como en Checoslovaquia, como en Rumania, en Rusia, bueno, en todos esos países del este y algunos países occidentales también. La licencia está para 17 países en Europa. Este canal lo compró la red Ha de Venir del pastor David Gates, y tuvimos la oportunidad de tener una reunión con él en Bolivia cuando estuvimos hace unas 3-4 semanas atrás dando una campaña en Bolivia, y se hicieron los arreglos para comenzar a transmitir el programa del Evangelio Eterno en televisión en Europa también, tanto en el idioma ruso como el idioma rumano, y se está también pensando traducir a varios otros idiomas. Nosotros somos los únicos que tenemos series en alemán, y la licencia permite poner un canal de habla alemana, así que se va a comenzar a transmitir ya el programa en alemán para el canal de alemán. También el pastor Walter Veit, que es del sur de África, tiene gran cantidad de programación, y él también habla alemán, así que se va a comenzar a filmar los temas del pastor Walter Veit para que se puedan pasar en alemán también. El Señor, hermanos, literalmente está abriendo las puertas para el Evangelio Eterno a nivel mundial. Casi no hay lugar en el mundo donde el Señor no está abriendo las puertas. Y bueno, esta tarde les contaremos algunas experiencias más de Sudamérica, del Perú, de Argentina, y en Chile. Estaremos yendo a Chile dentro de 2 semanas, Dios mediante, para 2 grandes campañas evangelísticas, una en el centro del país. Bueno, en realidad son 3 lugares, un fin de semana en el norte, en Antofagasta, y entonces otra campaña en el sur de Chile. Esto dentro de 2 semanas. Bien, esos son algunas de las noticias del ministerio. Les quisiera contar alguna experiencia y termino con una experiencia cortita. Estuvimos en la ciudad de Puebla. La ciudad de Puebla es una de las ciudades más católicas de todo México. Se la conoce como el Vaticano de México, ¿verdad? Puebla tiene 365 basílicas o iglesias, una para cada día del año. Casi en cada esquina hay iglesias en la católica Puebla. Puebla está en un lugar muy privilegiado, se parece mucho al estado de Morelos en el sentido de que es la eterna primavera, un lugar muy hermoso, y también está al pie del famoso volcán Popo, el Popo, y usted ve las fumarolas continuamente. Si entran a nuestra página del Evangelio Eterno podrán ver las fotos. Nos tocó bautizar a las más de 40 almas que se bautizaron al final de la campaña al pie del Popo. Ustedes pueden ver el volcán allí con las nieves y la fumarola subiendo, y al mismo tiempo nosotros bautizando a las almas allí. Fue una experiencia maravillosa, y les cuento 2 testimonios. Los 2 son hermanos que vinieron del estado de Morelos, uno de Cuautla y la otra hermana de Cuernavaca. La hermana que vino de Cuernavaca había estado en nuestra campaña que se hizo en Cuernavaca hace como 1 año o más, año y medio atrás. Y ustedes recordarán que allí en Cuernavaca la campaña fue en Acatlipa, y
la última vez que estuvimos nuevamente en la colonia La Varona. Algunos de ustedes estuvieron allá, participaron de esa campaña y saben que a mitad de la semana la asociación allá en México hizo un reporte contra nosotros ante Migración. Creo que ya les conté esta historia, así que no la voy a repetir, pero gracias a Dios, a pesar de que tuvimos que presentarnos a Migración, no pudimos terminar la campaña evangelística. Se abrieron las puertas para que se pueda predicar el Evangelio y que el pastor Gambetta pueda visitar libremente todo el territorio mexicano después de eso. Así que fue una bendición. Pues una hermana que estuvo presente en la colonia La Varona y que ella quería bautizarse y era una de los candidatos que se iban a bautizar allá, no pudo bautizarse porque la campaña no se pudo terminar, quedaron las almas pues pendientes del bautismo. Así que ahora que se enteró que íbamos a tener la campaña en Puebla, pues se dejó venir, pero no vino sola, trajo un hijo, trajo un sobrino, y la hermana Ofelia de allá de Cuernavaca, vino junto con su familia para ser bautizada en la campaña de Puebla. Estuvo toda la semana y tuvimos una hermosa ceremonia bautismal en el mismo teatro de Puebla. Montamos un bautisterio portátil y de esa manera ella pudo ser bautizada. La hermana Ofelia está enferma y una de las cosas que le pidió al Señor era que hiciera su voluntad y le sanase porque su cáncer está bastante avanzado, que en el momento del bautismo el Señor pudiera hacer el milagro. Y así fue bautizada. No sabemos de ella si fue sanada o no fue sanada, pero sí sabemos que está muy activa predicando el Evangelio en la zona de Cuernavaca. Ella no vino sola, trajo varias personas más que fueron bautizadas también. Y otro de los que fueron bautizados en la campaña fue un hermano que también vino de la zona de Cuernavaca, pero él es originario de Cuautla, aunque ahora vive en Cuernavaca, pero tiene su familia en Cuautla, Morelos. Y él recibió este hermano se llama José Carmen Trujillo. Y el hermano Trujillo por 29 años fue miembro de la iglesia pentecostal. Él estaba seguro de que él estaba en el buen camino, en el camino del Señor, y ha tratado de ganar a su familia para Cristo Jesús a través de la iglesia pentecostal. Tiene una familia muy grande, muchos hijos, nietos, pero no le ha sido fácil traer a la familia tan católica a los caminos del Señor. Un vecino le regaló un DVD de la campaña que dimos en Puebla, no esta vez, sino hace 1 año y medio, 2 años atrás. 3 ángeles llegan a Puebla, se llama la campaña. Y un vecino le regaló un DVD de esa campaña. Y este hermano pentecostal vio el sermón y el Espíritu Santo hizo un impacto tremendo en él. Él dice que desde la primera vez que él escuchó ese mensaje, él sabía que esta era la verdad que él estaba buscando. Dice que se arrodilló allí delante del televisor y le dijo: gracias, Señor, por haberme mostrado tu verdad. Era un tema que hablaba sobre Babilonia y sobre el sábado. Y decía: salid de Babilonia, pueblo mío. Él le fue al vecino y le pidió si le podía dar los demás temas de esa campaña. Y el vecino le dio toda la serie de Puebla. Él se vio los 10 DVDs de la serie de Puebla, y cuando iba recién por el 4º, 5º DVD, él tuvo un sueño. Y en ese sueño, no tengo tiempo de contarles a ustedes los detalles del sueño, pero él se vio en un lugar cercado con una barda muy alta, y estaba saliendo lumbre y humo, y se estaba llenando todo de humo, y la gente estaba desesperada, pero parecía que no había escape, y él se sentía que se iba a morir dentro de ese humo, de ese incendio, y todo dentro de esa barda una
una pared muy grande, estaba toda cercada y había miles de personas que corrían para todas partes buscando escapatoria. Y él en el sueño le decía, Señor, ¿podré salir? Y el Señor en el sueño le dijo, sigue la luz, sigue la luz. Y él en el sueño vio una lucecita y vio un caminito que iba y él comenzó a meterse por ese camino en medio del humo y en medio del calor. Y él comenzó a seguir y la luz se fue haciendo cada vez más clara hasta que él encontró el camino. Y entonces él escuchó que el Señor le decía, así como has encontrado la luz, así tienes que salir ahora de Babilonia. Claro, él había escuchado el tema salir de Babilonia, eso estaba en su mente, pero en el sueño fue muy clarita la voz que le decía, sal de Babilonia, hijo mío. Y dice que en el mismo sueño él dijo, ¿y yo estoy en Babilonia? Inmediatamente la respuesta le vino, la iglesia pentecostal en que estás es la hija de la ramera. Así mismo. Y eso, dice él, a mí no me había quedado tan claro a pesar de que había visto ya 4 temas, pero cuando en el sueño escuché que el Señor me decía, esa es la hija de Babilonia, dije, tengo que salir. Así que cuando se despertó del sueño, se arrodilló, le dijo, Señor, hasta aquí llegué, no vuelvo más a meterme en Babilonia. Y dejó de ir a la iglesia. Mandó a decirle a su pastor, había sido 29 años, era diácono de la iglesia, tenía cargos en su iglesia. Mandó decirle al pastor, ya no voy a regresar, no cuenten conmigo, estoy renunciando a mis cargos. El pastor le mandó a un anciano de iglesia que hablara con él. Y el anciano trató de decirle, de convencerlo, ¿por qué? Pero el hermano José Carmen le dijo, yo no puedo volver porque no puedo mezclarme con Babilonia. Y le dijo, tengo aquí un video, si usted se sienta conmigo le voy a mostrar lo que yo creo. El anciano le dijo, no quiero ver ningún video, quiero saber si usted está dispuesto a regresar a la iglesia, para eso he venido. Y le dijo, hermano, usted necesita conocer la verdad que yo he conocido, deme la oportunidad de hablarle sobre esto. Le mandaron 3 personas distintas a tratarlo de convencer y finalmente el pastor le mandó a su propio hijo, que es el copastor. Y el hijo estuvo sentado, él le habló de su nueva fe que había encontrado, le mostró en la Biblia y el hijo del pastor le dijo, bueno, no te puedo responder sobre esto, pero sabes que en la iglesia te amamos, te necesitamos, regresa cuando tú quieras a tu iglesia. Y él dijo, no es ya mi iglesia porque es parte de Babilonia y ustedes también tienen que salir de Babilonia. Él vino a la campaña en Puebla y fue uno de los que fue bautizado allá en el balneario donde fuimos al pie del Popo. Ustedes si entran, bueno, creo que les mandé este testimonio por escrito en estos últimos días. ¿Cuántos recibieron nuestro noticiero? ¿Leyeron la historia del hermano José Cruz? Muy bien, ahí venía, justamente. Alguno de ustedes no está recibiendo nuestro noticiero, no lo está recibiendo y le gustaría recibirlo.